nos reunimos para continuar en el caminar de la vida cristiana con Cristo Jesús. Y hoy queremos también experimentar en nuestras vidas un encuentro con Jesús. El canto me gusta mucho porque cuando en un tiempo estuve fuera de la iglesia y cada vez que escuchaba ese canto era el llamado de Dios a volver, a volver. Ya falta menos que ayer, falta menos. Es un día menos por vivir y un día más cerca de la patria celestial. Así que vamos a orar. Querido Padre, esta mañana de martes, tu pueblo de Sabana, de otras comunidades, nos reunimos para un encuentro contigo. No escuchar la voz de un hombre, sino escuchar la voz tuya hablando a nuestros corazones. De forma directa, permítenos que esta mañana, así como aquellos discípulos camino a Emaús, al abrir tu palabra, nuestros corazones puedan abrirse, vibrar, entender que tú estás hablándonos a nosotros de forma personal. Estamos en el desafío de un año que desconocemos lo que traerá, muchas de las cosas que traerá, pero conocemos a un Dios que conoce el futuro y tiene todo bajo control. Así que nos ponemos en esas manos poderosas y llenas de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, yo esta semana voy a recordarles siempre que Jesús pronto volverá. Vendrá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá. Y su rostro podremos ver en gloria y majestad. Jesús pronto volverá. Pronto volverá. Porque hoy vamos a estudiar un tema para examinarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos nosotros, cómo estoy yo. A mí me ha ayudado mucho este tema, esta historia, y voy a compartirla desde el punto de vista del apóstol San Pablo en el capítulo, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27. Primera de Corintios 9, 27. También desde el punto de vista desde Romanos 15, 4, que dice que las cosas que se escribieron para enseñarnos. Primera de Corintios 10, 11 y 12. Que las historias que están en la Biblia, la palabra de Dios escrita, es para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos y tienen el propósito de corregirnos, de instruirnos, de guiarnos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Cada historia no está escrita solamente para un informe, sino para que hagamos lo correcto como el héroe de la Biblia lo hizo, o para que no hagamos lo mismo que hizo el villano de la Biblia. Y hoy no vamos a estudiar a un gran héroe, sino a un gran villano de la Biblia. ¿Qué pasó con él? Hermanos, cuando leemos la historia de este personaje bíblico que trabajó hombro a hombro junto a David, peleó grandes y decisivas batallas en favor del pueblo de Dios. Cuando el rey estaba equivocado, él se opuso. Cuando el pueblo estaba desanimado, él lo animó. Y ustedes de seguro ya se identificaron, ya se familiarizaron con ese hombre. Es Joab, general del ejército de David. Voy a dejarle una tarea para que ustedes hoy, si hoy o otro día que tengan tiempo, pero si fuera hoy es bonito, desde primera de Samuel capítulo 22 hasta segunda de Reyes capítulo 5 está en la historia entremezclada de Joab. Un hombre fuerte, un hombre guerrero, pero para tomar decisiones espirituales era débil. El débil hombre de David.
capaz de pelear batallas, vencer hombres, coordinar estrategias militares, pero también un hombre que cuando la ira, la venganza y el enojo le llenaba el corazón, era capaz de matar al inocente. Y uno de las cosas que Joab hizo, que cuando David estaba muriendo y le estaba dando instrucciones a Salomón en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 5, David le dijo que a Salomón, no dejes que Joab, hijo de Sarvia, descienda en paz al sepulcro, por lo que hizo cuando mató a Abner, ese hombre que fue el general del ejército de Saúl. Resulta que Joab tenía un odio acérrimo en contra de Abner, porque en una batalla entre Israel y las tropas de David, donde Joab salió vencedor y las tropas de Israel perdieron la batalla, y en una retirada, eh, Misael, el hermano de David, y la Biblia dice que era un hombre que era ligero de pies como una gacela, el hombre era corredor. Si alguien huía, tenía la facilidad de alcanzarlo, y se metió con el hombre equivocado, con Abner, capitán del ejército. De acuerdo a David mismo, cuando endechó, compuso aquel corrido en la muerte de Abner, dijo que era un hombre grande y fuerte. No sé cómo moriste, hermano, cómo pudieron matarte, decía David. Tú que eras grande, tú que eras fuerte, tú que eras ligero. Entonces, Misael alcanzó a Abner en la huida y Abner no quería matarlo. Le dijo, muchacho, retírate, vete por el otro camino, no me sigas, no me sigas. Y Misael quería matar a Abner, porque los hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Misael eran sanguinarios, eran hombres de guerra. Este Abisaí, en una ocasión, él solo, miren ustedes lo fuerte que eran estos hombres, los hijos de Sarvia. Por eso en la primera batalla, cuando David salió de la cueva de Adulán y tuvieron la primera batalla, este Abisaí mató a 300 hombres, él solo. Solo mire, hermano, mire la habilidad, la grandeza, la destreza, el talento que Dios había puesto en sus manos de estos hombres para pelear grandes y decisivas batallas. Pero lo usaron mal. Y Abner, al hombre rápido, al hombre ligero, para que vean ustedes que Abner no era cosa pequeña, Abner era un gran hombre, pero era hombre de paz. Quería la paz, quería la prosperidad. Y en su defensa mató a Misael, lo mató. Y Joab dijo, esto no se queda así, yo voy a vengar a mi hermano. Y llevó ese odio al punto que un día Abner vino donde David, usted va a leer la historia, yo no le voy a buscar los versículos por versículo porque no tenemos tiempo, que solo queremos reflexionar esta mañana. Vino para hacer las paces con David y le dijo Abner a David, si tú me perdonas la vida, me aceptas en tu ejército como colaborador tuyo, yo voy a hacer que todo el pueblo que era de Saúl vuelva a ti en paz. Venga, todo ese reino se venga contigo. Todas esas tropas vengan contigo. Y David aceptó porque era un plan maravilloso y el plan era unir a Israel, tener un solo gobierno, tener un gobierno liderado por Dios. Y cuando ese día Joab no estaba con David, andaba en guerra, andaba en campaña militar, y ese día cuando regresa, le cuentan que Abner había venido
y que había hecho paces con David, y el hombre lo siguió allá, corrió detrás de él, lo alcanzó y lo saludó con bendiciones. Miren ustedes ese carácter que Joab tenía, y lo abrazó, y cuando lo abrazó le enclavó por las costillas. La Biblia dice que por la séptima costilla le metió una daga. El hermano rápido, veloz, no pudo matarlo, no pudo escaparse de la espada de Abner, pero Joab, miren ustedes, Joab, la habilidad, pudo matar al hombre que mató al hermano. ¿Con qué facilidad? ¿Con qué sencillez? No solo eso, sino que cuando el rey David cayó en pecado y mandó a matar a Urías Eteo, y David dio la orden que lo dejaran solo en los recios de la batalla a Urías, Joab accedió al pedido del rey sabiendo que era en contra. Sin duda alguna, Joab tenía muchos celos de este Urías Eteo, porque Urías Eteo era de las fuerzas especiales, diríamos hoy, del rey David. Era de las fuerzas especiales. Era de los 30 valientes que David tenía. Hombres aguerridos, fuertes, dispuestos a batalla, podían luchar, como dice Hebreos 11, hacían temblar a ejércitos enemigos. Solo su presencia, porque donde ellos se paraban y con la presencia, con la ayuda de Dios, los ejércitos enemigos temblaban. Y eso le daba a David muchísima ventaja sobre los enemigos del pueblo de Dios. Pero aquí está Joab. Lo que quiero contarte de Joab es que cuando el rey David está dándole las instrucciones en Segunda de Reyes capítulo 2 y sobre todo el versículo 5, habla sobre Joab, que no lo deje ir. Si usted hace un estudio exhaustivo sobre David y Joab, me da la impresión que David tenía miedo de los hijos de Sarbia. Que los hijos de Sarbia podían al gran rey David, al que mató al gigante, porque un día él dijo, estos hombres, los hijos de Sarbia, me son dolorosos. Me son dolorosos. Y ahí estaban ellos. Y de paso le digo que Sarbia no era un hombre, era una mujer. Probablemente era la hermana de David. Así que los hijos de Sarbia eran familia de David. Y ahí estaban. Llegaron en la cueva de Adulam, donde David necesitaba. Todos los que llegaron, los 400 que llegaron a la cueva de Adulam, eran personas defectuosas de carácter. Pero muchos de Adulam salió muchas cosas buenas, como aquel adino que un día mató 800 hombres, 800 filisteos, o aquel que defendió el campo de lentejas y mató a muchos filisteos también. Salió muchas cosas buenas, salieron muchas cosas buenas de Adulam, un buen rey, pero también salieron cosas malas, que nunca transformaron su carácter, nunca buscaron la voluntad de Dios. Y al contarte la historia de Joab, grandes cosas, como aquel día, miren ustedes, como aquel día cuando él mismo mató a Absalón, el hijo del rey David. ¿Se acuerdan de esa historia? Lo encontró colgado del árbol, lo mató con las flechas, lo clavó con las flechas. Y cuando llegó la noticia al rey David que Absalón había muerto, David no se alegró, pues era su hijo, él lo amaba. Igual que los padres amamos a nuestros hijos, sean buenos o sean malos. Y entre más descarriado está un hijo, más lo amamos, porque necesita amor. Y el rey David lloraba y el ejército empezó a entrar por la puerta de la ciudad, avergonzado porque el rey, en lugar de dar palabras de fortaleza, de victoria, de ánimo, de bienvenida, de apoyo al ejército, lloraba y gritaba, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío.
y su voz era fuerte. Entonces el general, perdón, Joab, fue donde David y allí con el llanto, con el luto del rey, le dijo, mira, lo que te acaba de suceder, lo que te sucedió cuando salimos huyendo de Jerusalén y lo que estás haciendo ahora, estás haciendo lo peor. Porque si no te paras en la puerta y le das la bienvenida al ejército, nos vas a perder a todos, te vamos a dejar solo, le dijo el hombre. Enfrentó al rey y entonces el rey se cambió de luto y se vistió de victoria y empezó a darle honra y gloria a su ejército que venía de la batalla, a darle fortaleza. Y ese era Joab, ese era Joab. Otra ocasión, Joab tomó una ciudad. Miren las decisiones que tomaba, el hombre era sabio. Y cuando tomó la ciudad, mandó a llamar al rey y dijo, yo no quiero que ninguna ciudad se llame de mi nombre. Porque si David no llega a tiempo, la ciudad se va a llamar del nombre de Joab. Y mandó por el rey y el rey vino y entró como victorioso en la ciudad y la ciudad se llamó como David. Y todas esas hazañas maravillosas de Joab están plasmadas en la Biblia, haciendo cosas maravillosas, hizo cosas buenas. Otra vez estaba peleando con otro ejército. Usted va a encontrar la historia allí, porque yo quiero que usted la lea, usted la conozca la historia. Y le dijo a Abisaí, dividió el ejército en dos fuerzas y le dijo a Abisaí, su hermano, mira, y al pueblo y al ejército, esfuércese y esforcémonos que Dios está con nosotros. Y entonces dio instrucciones a Abisaí de si en la parte con el ejército, la parte del ejército con la cual yo voy a pelear es más fuerte que yo, tú ayúdame. Y si aquel es más fuerte que tú, yo te voy a ayudar. Y entonces aquellas palabras sabias que me gustan mucho, le dijo a su hermano y al pueblo, esfuércense y esforcémonos por Dios, por su pueblo y por su causa y por el rey David y ganemos la batalla. Y ganaron la batalla. Se unieron. El hombre tenía conocimiento de Dios. Pero queridos hermanos, aquí hay una lección maravillosa para mí. Y yo miro, el ser un miembro de la iglesia adventista no me acredita la salvación. Recuerda, Cristo pronto vendrá y como dice Mateo 16:30, viene con su galardón para recompensar a cada uno según sean sus obras. O como dijo San Pablo, según haya hecho cuando estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios nos va a recompensar. Hay una recompensa, hay victoria y hay muerte eterna. Y este hombre que peleó las grandes batallas de Dios cuando ya estaba viejo, en segunda de Samuel 5 en adelante, usted va a encontrar que el rey David le dijo a su hijo que tenía que matarlo. No puede gobernar contigo, no puede estar vivo cuando tú seas rey, porque no te va a dejar en paz. David sabía que Joab tenía la habilidad de dividir al pueblo si él quería. Perdón, Salomón no tendría paz en su reino si Joab vivía. Como ya era viejo, no iba a la guerra, pero tenía mucha fama y mucho conocimiento y sabía cómo dividir. Joab no tenía un espíritu de Dios, tenía un espíritu de Satanás y el espíritu de Satanás es divide y ganarás. Y lo había hecho, Así que hay dos lecciones maravillosas que podemos extraer para nosotros, para nuestras vidas. Si usted quiere hacerlo una resolución, número uno, es que nosotros, como dice Segunda de Corintios 13:5, tenemos que examinar nuestras vidas, cómo estamos caminando en los caminos de Dios. No dejar que el tiempo pase como lo hizo Joab. El problema de Joab, la muerte de Joab, fue que nunca reconoció que había matado a Abner por venganza. No era guerra. No lo hizo en defensa, lo hizo con alevosía y ventaja. Y Abner,
Joab nunca reconoció y pidió perdón a Dios por lo que había hecho. Participó en otras muertes y nunca reconoció. Pensó que guerra es guerra, y en la guerra, como le dijo David a Joab cuando mataron a Urías Eteo, la guerra es guerra y cualquiera muere en la guerra. No te preocupes. Y él se quedó con ese espíritu que guerra es guerra. Y hermanos, nosotros estamos en una guerra espiritual. Yo te voy a decir algo. Ustedes como miembros de iglesia no son mis enemigos. Son parte de la guerra. Pero el que es nuestro enemigo es Satanás. Por eso es bueno no pelear entre hermanos. Cuando hay diferencia, arreglarla entre nosotros mismos. No dejar que el tiempo pase, porque eso crea un odio. Y eso crea espíritu de venganza y va a hacer que te retires de la iglesia, o que vivas en la iglesia y vivas amargado, peleando con todo mundo, echando indirectas, no estás contento, no estás conforme, estás matando. Joab siempre pensó que él estaba bien, que peleaba la batalla de Dios y que estaba bien. Por ser un miembro de iglesia, no me acredita la salvación. Por ser el líder que prepara los cultos de iglesia, no me acredita la salvación. Eso es parte de mi caminar con Cristo. Pero no lo estoy haciendo por salvación. Y Joab pensaba que cada batalla le acreditaba un lugar en el reino de Dios. Y no era así, porque mi relación personal con Cristo, mi caminar con Cristo, mi entender la voluntad de Cristo es lo que me acredita, lo que me da un lugar en la salvación, en el reino de Cristo. Mi obediencia, mi dependencia. Esta lección de escuela sabática que terminamos la semana pasada, alguien hacía una pregunta en mi iglesia y la pregunta era, bueno, si Dios nos va a juzgar por cosas malas o cosas buenas que hicimos, ¿la salvación es por obra o es por gracia? Y mi respuesta es, la salvación es por gracia, pero el juicio es por las obras que hicimos, sean buenas o sean malas. ¿Queda entendido eso? No hay dónde perdernos. La salvación es gratuita, Jesucristo te la da. Pero en mi caminar con Cristo hay un obrar cristiano en mi vida, como Jesús hizo, como Él caminó, como Él obró. Y Joab estaba lejos de Dios. En Mateo 7, del 20 al 22, el Señor Jesús, hablando de esto, dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y como cristiano es mi deber, es mi obligación y también mi privilegio conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, porque Él tiene una voluntad para mi vida. Gracias, hermana, me gustan cuando hacen amenes. Eso me anima. Gracias, gracias. Entonces, conocer la voluntad de Dios. En San Juan 17, capítulo 3, Jesús dijo, esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ese es el privilegio del cristiano, hermanos, conocer la voluntad de Dios. Jeremías dijo, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti. Dios tiene planes maravillosos para ti. La historia, a mí me gustaría muchísimo cuando leo la historia de Joab, todo lo que hizo, yo no le conté todo, usted lo va a ver cuando lea esa historia, conozca esa historia. Y entonces aplique lo que dice 2 Corintios 13:5, examínese si yo no estoy siendo igual que Joab. Joab, lección número 1, pensó que él estaba bien, que estaba en lo correcto, pero nunca la Biblia dice que consultó o buscó la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros tenemos planes, buenos planes, pero no lo consultamos con Dios. Simplemente lo lanzamos y esperamos que tengan éxito porque nosotros lo dijimos. No hagamos eso, examinémonos. Tomemos estos principios y examinémonos nosotros mismos si estamos en la fe,
estoy caminando con las doctrinas de la iglesia, estoy haciendo lo que es correcto, esto fue lo que dijo Dios y yo lo voy a hacer porque Dios lo dijo, y no usar mi criterio porque quien decide qué es bueno y qué es malo no soy yo, es Dios, y ya lo ha dejado escrito en su palabra. Y como está escrito en su palabra, es mi deber, es mi privilegio, es mi honor obedecer a Dios al pie de la letra. Como dijo Moisés a Josué, ¿se acuerdan? Le dio el libro de la ley y dijo, no te aparte ni a derecha ni a izquierda, ve recto. Y esa es la voluntad de Dios cuando caminamos en el sendero que Dios ha trazado para nuestras vidas, y allí no nos vamos a equivocar. Pero hermanos, vuelvo a decir, como dije ayer, lo voy a repetir durante la semana, nosotros solamente tenemos 3 remedios para alcanzar la salvación: ver a Cristo venir en gloria y majestad, y es orar, estudiar su palabra, obedecerla y testificar, traer personas para Cristo. Y si hacemos esto, también asistir a los cultos cada vez que hay culto en nuestras iglesias. Primera lección que extraemos de la vida de Joab es que él hacía lo que él quería y no la voluntad de Dios. Y un cristiano, un seguidor de Cristo, tiene que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que voluntad. Y cada mañana preguntarle a Dios, hermanos, Dios es real. Yo puedo decírtelo, y usted lo ha experimentado en su vida también. Dios es real y Dios habla contigo. Y oirás la voz detrás de ti que dice, este es el camino, andad por él. Esa es una promesa. Y usted y yo podemos reclamarla hoy, decirle, Señor, muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame a andar por tus sendas. Muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame a andar por tus sendas. Otra lección maravillosa, y con esta concluimos, y yo quiero que la quede en tu mente. Si tú eres un líder, la hermana decía, Dios, hermana que decía que la llamaron para trabajar en los departamentos infantiles, y no tiene la experiencia, hermana, Dios llama y capacita. No te preocupes, solo ora, estudia tu Biblia, estudia la lección, estudia el manual de los niños, y el Espíritu Santo te va a guiar. Te lo digo, es verdad, Dios es real, Dios puede guiarte, Dios puede instruirte. Saldrán, si haces esto, leer tu Biblia, leer la lección, apréndetela de memoria. No se la leas a los niños porque ellos no entienden de leer, ¿ok? Aprende de la de memoria. Lee tu manual, sigue las instrucciones del manual para niños que tú tienes en tus manos, que te dieron, y tú verás cómo Dios te guía. Si haces esto, sigue la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios. Esfuérzate, esforcémonos. Y la segunda lección, a Joab le gustaba matar el liderazgo de su iglesia, de su pueblo. Mató a Abner, mató a Urías y mató todo lo que lo ponía en riesgo de quitarle su fama y su liderazgo. No dejó que nadie fuera mejor que él, y el que era mejor que él lo mataba. Hay una lección maravillosa en la Biblia que tú puedes leer cuando Elías estaba por irse al cielo. Eliseo le hizo un pedido, y cómo me gusta ese pedido. Y él le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y él le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Si el alumno es mejor que el maestro, alabado y bendecido sea el nombre de Dios. Hiciste tu trabajo como líder. Si te pusieron al lado de una persona para que trabaje como tu asistente, como tu ayudante, como el subdirector, no lo aplastes. No tengo por qué aplastarlo, tengo que ayudarlo a que crezca, para que el próximo año 2024, si Dios nos presta vida, él sea el siguiente director de ese departamento con la experiencia que aprendió de usted. Aprendamos, no seamos como este hombre que mató a grandes hombres que pudieron traer paz y mucho beneficio al pueblo de Dios. Yo te invito a pensar que Jesús pronto volverá, y examinar mi vida, como dice 2 de Corintios 13:5, para probar si yo mismo estoy en la fe, si no estoy errado.
Joab nunca hizo un examen de su vida para ver cuáles eran sus cosas malas. Y cuando descubrimos que hay cosas malas en nuestras vidas, hermanos, pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón a quien ofendimos, quien dañamos, y continuemos adelante, que la salvación estará asegurada si andamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Caminemos hoy, al salir de nuestros hogares, a nuestras actividades, pensando no en Joab que murió, sino en cómo yo puedo hacer la voluntad y preguntándole a Dios si esta es tu voluntad. Y cuando tengas que tomar una decisión, siempre pregúntate cómo lo haría Cristo en mi lugar. ¿Qué haría Cristo si estuviera resolviendo o pasando por este problema o por esta situación? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, estamos nuevamente aquí reunidos para estudiar tu palabra. Hoy estudiamos una historia que es triste, pero que pasó y puede pasar, porque lo mismo que fue es lo mismo que será. La historia se repite y no queremos que esta historia se repita. La leemos hoy para que no se repita en nuestras vidas, sino que mis hermanos que están conectados esta mañana, 25 aparatos conectados. Eso quiere decir que hay más personas que 25. Y al estudiar esta lección maravillosa, nosotros podamos hoy caminar y buscar tu voluntad, no tomar decisiones sin antes consultar con tu Espíritu. Espíritu Santo, se suplicamos esta mañana que nos guíe, que nos dirija, que nos conduzca por la senda del bien y nos ayude a llegar a la patria celestial, al encuentro maravilloso con Cristo Jesús. Queridos Señor, cuando vengas en gloria y majestad, llévanos contigo, pero ayúdanos a prepararnos. En el nombre de Jesús. Amén.